Iglesia Centro Cristiano para las Familias le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Invito a que tomen asiento, a que preparen su corazón, saquen su agenda, saquen su espada y reciban el mensaje de la palabra en esta mañana. Y quiero invitar a nuestro pastor Gonzalo, que tiene una palabra de poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Diga conmigo, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces nos caracterizamos por estar como alegres. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, quiero darle la bienvenida en esta mañana a todos los que estamos aquí reunidos, pero también quiero darle la bienvenida a las personas que están ahí conectados a través de Facebook, y también quiero saludar a las personas que van a estar escuchando esta predicación a través de YouTube. Quiero decirle a la iglesia que todas las enseñanzas y predicaciones que damos aquí también las puedes encontrar en YouTube, en el canal del Centro Cristiano para las Familias. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Amén. Gracias por estar en esta mañana. Y quiero que disponga su corazón para recibir la palabra en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Cuando esté ahí, por favor, me dices amén. Voy a leer la palabra en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Vamos a orar. Amén. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por el privilegio que tú me das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Quiero pedirte que a través del Espíritu Santo tú me des la habilidad, la elocuencia para poder enseñar, Señor, la verdad de tu palabra, y que esta palabra produzca en nosotros el querer como el hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, aquí en el libro de Colosenses, nos empieza a enseñar la estructura de la iglesia, y nos dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de la iglesia de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo habla de dos elementos importantes para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Él habla acerca del alimento, diga conmigo, alimento, y habla de la unidad. Amén. Pero como en veces anteriores les he enseñado acerca del alimento espiritual, hoy no les voy a hablar del alimento espiritual, sino traigo una enseñanza acerca de la unidad. Hoy empecé una serie que se llama Cuida tu iglesia, y hoy empezamos a tratar el tema de la unidad. El apóstol Pablo nos habla de dos elementos fundamentales para que una iglesia crezca. Número uno, un buen alimento, y número dos, unidad. Uno de los grandes impedimentos para el crecimiento de una iglesia local es la falta de unidad, porque donde no hay unidad no hay crecimiento. Y a veces creemos equivocadamente que el asistir a una iglesia, que el congregarnos en una iglesia, eso es unidad. Pero unidad va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, y mi objetivo en esta mañana es que tú tengas claridad de lo que es la unidad y de lo importante que es la unidad dentro de la iglesia, y cómo incide, o sea, cómo afecta la unidad dentro de la iglesia. Amén. Así que equivocadamente pensamos que las técnicas de mercadeo, programas,
el activismo dentro de la iglesia traen crecimiento, pero no es así. No hay nada que el hombre pueda hacer para producir el crecimiento, solo lo puede hacer Dios. Solo Dios trae el crecimiento. Ahora, no quiero ser malinterpretado. O sea, como iglesia necesitamos hacer actividades, necesitamos hacer programas, pero si no hay unidad dentro del cuerpo de Cristo, nada de eso sirve y nada de eso funciona. Amén. Entonces, no se trata de hacer, se trata de ser. Amén. El apóstol Pablo, allá quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 nos da unas claves importantes. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice, ¿ya están ahí? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. O sea que Pablo en este texto señala la unidad y el compañerismo que existía entre ellos dos. Y él habla de dos componentes importantes que detonaron el crecimiento dentro de la iglesia de Corinto. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Habla de acerca de la unidad y del compañerismo. Cuando el apóstol Pablo dice yo planté y Apolo regó, significaba que el trabajo del apóstol Pablo era sembrar la palabra de Dios. Pero detrás de Pablo, ¿quién iba? Iba Apolos, iba Cefas. ¿Y qué iban haciendo ellos? Ellos iban ratificando la palabra que Pablo estaba enseñando. ¿Me hago entender? Eso es regar. Entonces, eso es un trabajo en equipo, en compañerismo. Amén. Entonces, estos dos elementos, ¿cierto?, son muy importantes dentro de una iglesia, porque existe un poder impresionante en la unidad que hace que Dios traiga el crecimiento. Donde hay unidad está el favor de Dios y su gracia, ahí en ese lugar se manifiesta. Entonces, si realmente cada uno de nosotros amamos a esta iglesia local, Centro Cristiano para las Familias, necesitamos enfocarnos en trabajar en la unidad. Ahora, no es suficiente con decir amamos la iglesia, necesitamos demostrar que amamos la iglesia. Entonces necesitamos enfocarnos en trabajar en que cada día podamos estar unidos los unos a los otros. Y en esta mañana les quiero hablar acerca de la importancia de la unidad. Una iglesia saludable se enfoca en descubrir qué impide el crecimiento, qué lo está bloqueando, y trabaja en ello para solucionarlo, para resolverlo. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 3. Efesios capítulo 4 versículo 3. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Así que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar? La unidad es el corazón del cuerpo de Cristo. Quiero que repita conmigo, diga, la unidad es el corazón del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo más importante para nosotros como creyentes? Perdón, ¿qué es lo más importante para ti en tu cuerpo? ¿Qué es lo que te hace funcionar? El corazón. Tú puedes tener la cabeza, pero si no tienes el corazón, el cuerpo no te funciona. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo más esencial y qué es lo más importante en una persona? El corazón. Y yo quiero que usted entienda, usted sin corazón, ¿cómo estaría? ¿Cierto? Ahora, si la unidad es el corazón del cuerpo de Cristo, si no hay unidad, ¿cómo está esa iglesia? Ya. ¿Y de quién depende la unidad? De todos los miembros del cuerpo de Cristo. Eso significa que tus decisiones, tus actitudes y tu comportamiento afectan la unidad de la iglesia, y que tenemos una responsabilidad. Dice el apóstol Pablo: esfuércese. ¿Por qué? Por mantener en unidad. Yo les estoy dando la introducción
el fundamento para darle la enseñanza en esta mañana. Amén. Al finalizar usted me va a entender lo que yo he querido decirle. Entonces, la unidad es la esencia, la unidad es el núcleo, la unidad es nuestro modelo supremo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están completamente ¿cómo? Unificados, son uno solo. Y esta fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. ¿Sabe? En el momento más difícil, en el momento en que Él estaba agonizando, no me refiero a la cruz, sino que cuando Él estaba en el Getsemaní, la noche que él se iba a entregar, Él estaba agonizando. ¿Y sabe cuál era su mayor preocupación? Que tú y yo, como creyentes, pudiéramos caminar ¿en qué? En unidad. Porque de la unidad depende el crecimiento de una iglesia. Y es tremendo que Jesús oró apasionadamente por esta unidad. Jesús oró por todos los creyentes, ¿cierto? Para que la unidad predominara dentro de su iglesia. Quiero que vaya conmigo a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 20. Juan capítulo 17, versículo 20. Y yo no sé si usted nota algo aquí. Esta oración nos alcanza a ti y a mí, porque Jesús oró no solo por los discípulos, sino estaba orando por nosotros. O sea que si tú estás aquí en este lugar, es el resultado de la oración que Jesús hizo en esa noche. Amén. Juan 17, 20 al 23 dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pregunta: entonces, ¿cómo el mundo sabe que realmente somos hijos de Dios, que Dios es el que nos gobierna y que hemos sido transformados? ¿Cómo? A través de la unidad. O sea que la unidad es algo muy importante dentro de nosotros. Sigue diciendo: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. O sea, Él murió, resucitó, para que hoy el Espíritu Santo pudiera venir sobre cada persona y naciera de nuevo. ¿Usted sabe dónde es que está nuestra unidad? Nuestra unidad está a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Adentro está la unidad. Somos todo lo que Él es. O sea que cuando el Padre te mira a ti, ¿a quién está mirando Jesús? Dios, ¿a quién está mirando? Él está mirando a Jesús, ¿ya? Entonces voy a dar un ejemplo. Está el hermano Wilson. Dios va a mirar al hermano Wilson y lo mira a él, ¿y a quién ve? A Jesús. Pero voltea a mirarme a mí, ¿a quién ve? A Jesús. Porque Dios no tiene favoritos. Yo quiero que se saque eso de la cabeza. O sea que todos somos iguales ante el Señor. ¿Me hago entender? No hay uno mejor que otro. ¿Somos qué? Iguales. Porque Jesús realmente no nos está viendo a nosotros, no está viendo nuestra personalidad, no está viendo nuestro temperamento. ¿Sabe qué está mirando? A Jesús, esa gloria que fue puesta en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál era la preocupación? Yo le pregunto, ¿usted ha conocido alguna persona que esté en un momento de agonía, que de pronto esté a punto de morir? ¿Alguno ha tenido que vivir esa experiencia? ¿Usted cree que una persona en agonía está pensando en otras cosas o en qué está pensando? Dígame. ¿A usted le parece normal que Jesús estuviera preocupado por la unidad de la iglesia y no cómo enfrentar ese momento? ¿No le parece como algo extraño? ¿Sabe por qué? Porque es que esto muestra cuán importante es el asunto de la unidad. Dios es el mismo ejemplo de armonía. Entonces, así como un padre se regocija viendo a sus hijos cómo se llevan bien, nuestro Padre Celestial también se regocija viéndonos a nosotros como sus hijos, que nos llevamos bien. ¿Cuántos padres hay acá? ¿A usted le gusta que sus hijos
discutan y peleen? ¿Por qué? ¿Le gusta que haya unidad y armonía? Y si usted ve una diferencia, usted llama a su hijo, le oye, por favor, arregla ese asunto. ¿Es así? Ahora, nuestro Dios se regocija en ver que tú y yo nos llevemos bien. Por esta razón, la capacidad de llevarnos bien está por encima de nuestras diferencias y nuestros objetivos personales. Se lo voy a volver a repetir. La capacidad de llevarnos bien está por encima de nuestras diferencias y nuestros objetivos personales. O sea que hay algo más importante de lo que tú piensas y lo que crees. ¿Qué es? La unidad. Si de pronto hay una diferencia entre tú y yo, ¿qué es más importante? ¿La diferencia o la unidad? Cuando usted empieza a darle importancia a las cosas, usted tiene que decidir y decir, bueno, aunque tengo una diferencia con mi hermana Jessica, es más importante la unidad, porque la unidad es la que trae el crecimiento a la iglesia, y yo estoy más interesado en que la iglesia crezca que en mi diferencia con mi hermana Jessica. ¿Me hago entender? O sea que tenemos que empezar a darle una escala de valores a ciertas cosas que son importantes. Yo pregunto, ¿cuántos anhelamos que nuestra congregación crezca? ¿De qué depende que nuestra congregación crezca? De que todos los que estamos acá caminemos como en unidad. Pero no nos podemos concentrar en nuestras personalidades. Miren los dedos de mi mano. ¿Los ve iguales? Son diferentes. Dios no anda buscando uniformidad, Dios anda buscando unidad. Todos somos diferentes y distintos, pero si yo me concentro en tu personalidad, eso va a generar diferencias y va a decir, es que no me cae bien ese hermanito, es que no me gusta la forma de ser. Pero si yo pongo mi mirada en la gloria que fue puesta en él, ahí empiezan a cambiar las cosas. Por eso mi mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. ¿Y dónde está puesta la gloria de Jesús? Ve aquí, diga dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que estar mirando en ti? Esa gloria. Porque ninguno somos, yo no soy perfecto, quiero decirles que yo soy un hombre imperfecto. Y si usted empieza a mirar mi personalidad y mis imperfecciones, usted se va a decepcionar de mí. Pero si usted mira la gloria de Jesús en mí, aunque tengamos diferencias, usted no se va a detener, sino que usted va a continuar, usted va a trabajar por la obra de Dios y usted va a cumplir con su servicio. ¿Me hago entender? Aunque su pastor sea imperfecto, aunque su hermano sea imperfecto, eso no lo va a detener. Usted va a continuar adelante. ¿Por qué? Porque lo más importante es que la unidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora sí comencé a predicar. ¿Cómo la ve? Entonces, por eso es importante la capacidad de llevarnos bien. No hay nada más valioso en la tierra para Dios como su iglesia. ¿Qué es lo más importante para Dios? Diga conmigo, su iglesia. Y la iglesia está formada ¿por qué? Por miembros. Entonces yo no puedo decir que, no, Señor, yo voy a tu iglesia, pero yo no amo a la hermana Jessica, porque Jessica es la iglesia. Y si tú no amas a Jessica, entonces es una mentira de que tú amas a Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Amando a mis hermanos con sus imperfecciones, con sus debilidades. ¿Me hago entender? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que no le va a gustar lo que estoy diciendo. Entonces puede decir ay, 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 o puede decir amén. ¿Sí me hago entender? Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia ¿de quién es? Es de Jesucristo. Él es la cabeza. Él pagó un precio que nadie hubiese podido pagar. Costó su sangre. Por esta razón tenemos una responsabilidad de proteger, cuidar la iglesia. ¿Me hago entender? ¿Cuántos aquí tienen una propiedad? De pronto tú tienes una casa, eres dueño de un carro, una moto, una bicicleta, un celular, ¿sí? ¿Te gustaría que yo cogiera tu celular y lo rompiera y lo tirara al piso? Entonces, ¿por qué tú no le has dado el valor a la iglesia que es de Cristo? Yo no puedo hacer lo que quiera con la iglesia porque esto tiene un dueño. ¿Sabe a quién le damos cuentas? Al dueño. Esta iglesia no es del pastor Gonzalo. Quítese eso de la cabeza. Un día el Señor me puede decir, vaya y abra una obra en Nueva York. Un día el Señor me puede decir, váyase para Medellín y abra una iglesia.
Y aquí hay que colocar un pastor porque la iglesia tiene que continuar. Porque es que la iglesia no es de Gonzalo Medina ni de ningún pastor, es de Cristo. Yo sé que te voy a hacer falta, estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo. Pero si usted tiene enfocados sus ojos en Cristo, aunque yo me fuera para otro lugar, sé que me extrañarías. Tú seguirías apoyando la obra de Dios porque no es de Gonzalo, es de Cristo. Tú no puedes estar aquí por mí. Tú tienes que estar aquí porque tú amas a Jesús y amas su obra y amas a sus hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando yo me fijo en las imperfecciones del pastor, en los problemas, entonces dice: no, yo mejor como que no vuelvo por allá, es que no me gusta la forma de ser el pastor. Estás equivocado, te desenfocaste, porque todos somos imperfectos. Levánteme la mano el perfecto que hay aquí en esta mañana, o allá, que me está mirando por las redes. ¿Cuántos perfectos hay? ¿Hay alguno? Yo tampoco soy perfecto. Le tengo una noticia: soy imperfecto. Tengo muchas falencias, pero Dios está obrando en mí, está trabajando en mí. Amén. Y sé que también Dios está trabajando en ti. Amén. Aleluya. Entonces, la voluntad de Dios es que protejamos su iglesia, la cuidemos, sobre todo, ¿de qué? Del daño devastador que causan las divisiones, los conflictos, los chismes, las murmuraciones y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, en este caso, Centro Cristiano para la Familia Funza, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te estás congregando. Nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es proteger la unidad. Nuestro Señor nos encomendó 3 cosas: conservar, proteger y promover la armonía y la unidad en la iglesia y con todos los creyentes. ¿Tú qué clases de creyentes eres? ¿Eres de los que ve, allá viene la hermanita Pepa y que no me vea? ¿O pasamos y nos sentamos aquí indiferentes y no nos importa quién está a nuestro lado? Eso se tiene que acabar en el nombre de Jesús. El Señor está cansado de la indiferencia. Voy a enseñarle algo. ¿Sabe usted que el vínculo de la familia de Jesús es más fuerte que tu vínculo con tu familia de sangre? Pero en lo natural y en el mundo, ¿cómo lo vemos? Es más importante nuestros hermanos en lo natural. Y no quiero desvalorizar eso, porque fue la familia que Dios nos dio y gloria a Dios por esa familia. No quiero ser malinterpretado, pero para Dios es más importante tu vínculo con el hermano que tiene al lado. ¿Puedes mirar al hermano que está al lado, por favor? Dice: uy, hoy me tocó con ese hermanito que no me gusta. Uy, yo lo mastico pero no me lo trago. Y tanto que lo evito. No. ¿Cuántos queremos que la iglesia crezca? ¿De qué depende? De la unidad. Y Dios nos ha dado una responsabilidad. Entonces, si usted ve a un hermano donde usted se congrega, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Cuántos se alegran cuando ven a sus hermanos de sangre? Hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Me alegra verte. Ese es el vínculo que tiene que haber en nosotros como hermanos. Somos miembros los unos de los otros. ¿O cuántos de los que vinieron hoy a la iglesia se le quedó la pierna en la casa y dijo: ay, yo no quiero ir a la iglesia? Vaya usted, yo me quedo aquí descansando. ¿Cuántos dejaron la pierna en la casa? ¿Todos vinieron completos? De pronto me sale algo: pastor, es que yo tengo una piernita de palo y no la pude traer hoy. Pero yo estoy hablando de lo natural. ¿Me hago entender? Aleluya. Entonces, si nosotros no protegemos, conservamos y cuidamos la unidad, la falta de unidad se va a convertir en un impedimento para el crecimiento de la iglesia local. Donde no hay unidad y compañerismo, no hay crecimiento. ¿Qué significa eso? Que tus decisiones, las palabras que tú hablas, los comentarios que tú haces, afectan a la iglesia. Ahora, aunque tú no estés aquí tú congregado, y si tú estás en tu casa, en tu trabajo, en el centro comercial, tú sigues siendo el centro cristiano para las familias. Y lo que tú hables y lo que tú digas y las decisiones que tú tomes, aunque no estemos acá, o hacen que traigan el crecimiento en la iglesia o la estancan. ¿Eres consciente de eso? Porque es que solo somos conscientes cuando estamos acá sentados,
pero allá en la casa usted sigue diciendo: yo soy el cuerpo de Cristo y no voy a hacer nada que atente contra la unidad de la iglesia, porque de mí depende que la iglesia crezca. No importa que su hermano no lo quiera hacer, pero con respecto a usted, usted se va a ocupar en que eso suceda en su vida. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro? Porque es que esto es algo espiritual. O sea que si usted está en su trabajo, allá cargando cajas, usted es allá el centro cristiano para las familias. Usted hace parte de la iglesia de Cristo en donde esté. O sea que si usted tiene un mal comportamiento en su trabajo, tiene malas actitudes y conducta, pregunto, ¿usted está afectando el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Por eso es muy importante que esta palabra que yo estoy enseñando quede grabada en su mente y en su corazón, porque yo estoy seguro que de hoy en adelante muchas cosas van a cambiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Es usted como creyente un defensor de la unidad? ¿Te esfuerzas en proteger el compañerismo, la armonía dentro de la iglesia? ¿O eres un promotor de divisiones, conflictos, envidias, motivaciones incorrectas, chismes o murmuraciones? Porque la clave para el crecimiento de una iglesia es ser una iglesia saludable. Si nos mantenemos ocupados, alimentándonos correctamente y nos mantenemos en unidad, vamos a crecer. La iglesia es un organismo vivo. Si se alimenta, crece naturalmente. ¿Me hago entender? Gracias a Dios, nosotros hemos venido creciendo. Yo les decía a los hermanos del primer servicio, hasta antes de la pandemia habíamos logrado llegar a 250 miembros para las personas nuevas que nos están acompañando. Y después de la pandemia han llegado 30 personas nuevas a la iglesia. O sea que no hemos dejado de crecer. O sea que eso revela que somos una iglesia saludable. Pero necesitamos anticiparnos para no caer en los errores que bloquean y detienen el crecimiento de la iglesia. Amén. Porque crecer es algo de manera natural. ¿Qué trae el crecimiento? El buen alimento. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? Darte una excelente palabra para que tú crezcas. Si tú creces, la iglesia crece. Pero ahora, esta es mi responsabilidad como pastor, pero nuestra responsabilidad como cuerpo, ¿cuál es? La unidad. Y no importa que tú no estés acá, si estás en tu casa, allá tienes que estar en unidad con este lugar, porque hemos sido indiferentes. El Señor me decía: diles, somos indiferentes, no nos importa ningún asunto de la iglesia. Cuando tú estás en unidad, cualquier cosa que suceda en este lugar, a ti te duele, te afecta. ¿Es así o no? ¿O cuánto se has machucado un dedo? A mí me pasa, yo me he tronchado este pie, pero todo el cuerpo se aflige. Pero quien se afectó fue el pie. Cuando la iglesia se afecta, todo el cuerpo debe sentirlo. Ay, pero parecen bobos, hay que madurar. Una persona que critique y habla de esa manera revela que no está en unidad, que no tiene identidad y no tiene sentido de pertenencia con la iglesia. No le duele porque como no está unido, no importa. Pero ¿a cuánto nos duele lo que sucede en la iglesia? ¿A cuánto nos duele lo que ha pasado en esta pandemia? No lo hablo solo por nosotros. La iglesia ha sido afectada. La iglesia fue afectada. Los creyentes fueron afectados, fueron desanimados, fueron desconectados. Y hay muchos que no han querido volver a la iglesia. Hay muchos que están apartados. Eso nos debería doler. Y deberíamos estar orando para que el Espíritu Santo produzca en ellos el querer como el hacer, de congregarse, porque en ellos está la palabra de Dios y necesita ser avivados. ¿Y sabe cómo los podemos avivar? Uniéndonos a orar por ellos, intercediendo los unos por los otros. Pero no nos importa. No vino Julano de Talá, no importa. Qué bueno que usted siempre se fije y diga: oiga, no vino la hermana Pepita. Pastor, ¿usted puede darme el teléfono de Pepita? Quiero llamarla para saludarla. ¿Cómo se sentiría esa persona si recibe una llamada? ¿Cómo se sentiría? Se sentiría amada. Dice: soy importante.
¿Me hago entender? Pero ese es el trabajo del pastor. No, eso no es el trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Amén. Entonces, la clave del crecimiento es el alimento y la unidad. Cuando una iglesia es sana, ella crece de forma natural, ¿cierto? De la forma como Dios espera. O sea que, ¿se necesita algún tipo de actividad para crecer? No. ¿Son importantes las actividades? Sí, pero es más importante que la unidad. ¿Me hago entender? Entonces hay gente que critica: ay, pastor, ¿usted por qué no hace vigilia? Pastor, ¿usted por qué no hace oración? Pastor, ¿usted por qué no hace ayuno? Pastor, ¿usted por qué no hace evangelismo? ¿De qué nos sirve hacer eso si tú no estás unido en espíritu a este lugar? ¿De qué sirve? ¿Serviría de algo? No funciona así. Pero si tú te unes en espíritu y nos unimos a hacer una actividad y sacarla adelante, vamos a ver resultados, porque donde hay unidad está la gracia de Dios y viene la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea que si programamos una actividad, todos deberíamos estar ahí apoyando, todos deberíamos estar empujando. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios en este lugar y muchos puedan ser alcanzados. Ay, pero qué fácil es decir: allá no hacen nada. Pero ¿qué estás haciendo tú? Criticando, juzgando, comparando, señalando. ¿Cree usted que eso aporta algo? Nada. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que involucrarnos. ¿Alguna vez has hecho fuerza con esta mano? Bueno, vamos a abrir un frasco, pero usted necesita de la otra mano para poder abrir un frasco. ¿Es así o no? O sea, nos necesitamos. Necesitamos apoyarnos, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Por esta razón, ¿qué debemos hacer como iglesia? Debemos evitar que existan barreras entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque las barreras se convierten en un impedimento para que haya unidad. Si existe este tipo de barreras entre tú y un hermano, debes solucionarlo, porque si no va a venir juicio de Dios. Si hay alguna diferencia entre tú y un hermano, tú no puedes postergar eso. Ven, hermana, necesito hablar contigo y tengo que aprender a decir: me dolió ese desplante que me hiciste, es que me miraste feo y eso me dolió, pero yo te perdono y quiero seguir construyendo mi relación contigo. ¿Por qué tengo que ser pronto? Porque la barrera que hay entre ella y yo detiene el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser responsables? ¿Cuántos quieren ser responsables de que la iglesia se estanque? Levánteme la mano. ¿Usted quiere ser responsable de eso? ¿Usted quiere que un día Dios le diga: mire, la iglesia no creció por ese conflicto que usted tenía con ese hermano? ¿Usted quiere que Dios le diga eso un día? Qué fácil decir: la iglesia no crece. Pero qué tal que sea por tu responsabilidad de que hay un conflicto en ti con tu hermano, y eso es una barrera para que la iglesia crezca. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, esto no es solo aplicable a la iglesia, en el hogar también. Cuando hay diferencias y cuando hay conflictos, eso impide la bendición de Dios en el hogar. Dice la palabra del Señor: no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Cuántos quieren perder la bendición? ¿O cuántos quieren la bendición? Es inevitable el conflicto, ahorita se lo voy a enseñar. Entonces, si yo tengo una diferencia con mi esposa, yo tengo que solucionarlo, porque si yo me acuesto así, al otro día lo que Dios tenía para mí, yo lo puedo perder, y yo no me voy a perder la bendición. Yo decidí la bendición. Usted tiene que decidir entre la razón y la bendición. ¿Cuál de las dos escoge? ¿La bendición? Hay que pasar por encima de la razón y de los sentimientos y de las emociones. Aunque tengas la razón: pero es que fue él el que me ofendió. Sí, tienes toda la razón, pero si tú quieres la bendición, tú lo vas a solucionar. El que se humilla será exaltado. Nunca, si tú eres el que toma la iniciativa, nunca es hacerte menos delante del Señor. Para ser grande delante del Señor, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si el cuerpo no está unido, no habrá crecimiento, porque la falta de unidad bloquea el desarrollo sano de una iglesia.
La falta de unidad es como un cortocircuito, impide llevar a cabo un trabajo eficiente. ¿Usted sabe qué es un cortocircuito? O sea que debe haber unas ¿qué hace la electricidad? Circula. ¿Me hago entender? Esto hace la electricidad. Y si hay un cortocircuito, ¿qué sucede? Ese cortocircuito impide el recorrido de la electricidad. ¿Me hago entender? Es lo mismo que sucede cuando usted tiene un conflicto, una diferencia con su hermano. ¿Qué pasa con la bendición de Dios? Se detiene. ¿Cuántos quieren que eso suceda en su vida? ¿Cuántos quieren ser responsables de que eso pase en la congregación? No. Entonces yo evito que esas cosas sucedan. ¿Me hago entender? Por eso se tiene que acabar la indiferencia dentro de la iglesia. Colosenses 3:14. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Efesios 3:14. Mire, se lo voy a leer en la versión Las Américas. Tremendo texto. ¿Ya están ahí? Dice que el amor sea el árbitro de tu vida, porque entonces la iglesia permanecerá en perfecta armonía. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando tú tienes una diferencia con una persona, cuando tú tienes un problema y un conflicto, ¿quién es el árbitro entre esa diferencia? ¿Qué hace un árbitro? El árbitro es la autoridad en el tipo de partido que sea, deporte. ¿Me hago entender? ¿Es así o no? O sea que el árbitro es el que decide si lo que se está haciendo está bien o está mal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el amor sea quien decida entre la diferencia tuya y tu hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque tú tengas la razón, aunque tu hermano fue el que te falló, aunque tu hermano fue el que te sacó la lengua y te cambió los ojos, te los hizo así, aunque sea él, ¿quién tiene que decidir ahí? El amor. ¿Y qué decide el amor? Perdonar. Aunque me lastimó lo que me hiciste, el amor está por encima de lo que yo siento y decido perdonarte. Mi pregunta en esta mañana es: ¿el amor es el árbitro entre las diferencias tuyas con otras personas, o el árbitro de tu vida son las emociones, la razón y los sentimientos? ¿Quién decide por ti? No, es que no me la voy a dejar montar. Yo tengo dignidad. A mí nadie me la monta. Yo no me le voy a volver a quedar callado a usted. ¿Cree usted que está caminando esa persona de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cree usted que esa persona está decidiendo en el fundamento del amor? ¿Sí o no? No. Y eso es una barrera, es un obstáculo para el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el crecimiento espiritual y numérico de nuestra congregación. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí está aprendiendo algo en esta mañana? A mí me gustaría que usted se emocionara con la palabra. O sea que el amor es el combustible de la unidad. ¿Quién tiene que ser el intermediario entre tus diferencias, entre tus conflictos, para que permanezca la unidad en la iglesia? ¿Quién tiene que decidir por ti? El amor. ¿Me hago entender? Lo más importante para Dios es el amor. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú hagas, sin amor estamos en quiebra. ¿Sabe cuál es el mandamiento más importante que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Caminar en amor. Él dijo que el que camina en amor ha cumplido toda la palabra. Amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amor. ¿Sabe cuál es la lección más importante que Dios quiere que aprendamos aquí en la tierra? Que nos aprendamos a amar. El amor es el fundamento de todo.
es el fundamento de todos los mandamientos. El amor es el fundamento de la fe. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo ser un hombre de fe, pero si yo tengo una diferencia con mi hermana Jessica, eso es un obstáculo, la fe no funciona. Si yo tengo una diferencia en mi hogar con mi esposa, la unidad no funciona. Nada funciona, el fundamento es el amor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si te pegan en esta mejilla, saca la mano y póngasela al hermano. ¿Sí? ¿Qué dice? O sea, diga conmigo: el Señor Jesús me enseñó que tengo que caminar en amor. ¿Y qué es caminar en amor? Que aquí te pegó el hermano y tú le dices: mira, te faltó, hazlo mejor, porque eso es caminar en amor. Porque hay algo más importante: que su bendición permanezca, que su crecimiento en todas las áreas permanezca. No importa que hablen de mí, que me critiquen, que digan lo que diga, tengo piel de tortuga, no me importa. Y no me voy a resentir con mi hermano. Ahorita se lo voy a enseñar. Porque el que camina en falta de perdón levanta juicio para sí mismo. Entonces, ¿por qué tratar de? Eso se llama venganza. Dice, ¿cómo actúa el amor de Dios? Todo lo puede, todo lo perdona, nunca deja de ser, todo lo soporta. Ay, pastor, pero es que ya no me lo aguanto más. Usted necesita caminar en amor, necesita seguir siendo paciente. Amar no es una tarea sencilla, porque es contraria a nuestra naturaleza egocéntrica. Siempre estamos concentrados en nosotros mismos, más que en lo demás. No, es que me dolió mucho. Siempre, o sea, uno mira lo que le hicieron a uno, pero usted nunca mira lo que usted le hace a otra persona. Ay, ¿será que tus palabras fueron una perita en dulce? Es que lo que salió de tu boca era mermelada. No, es una mentira. Tus palabras también hieren, tus palabras también dañan, tus palabras también destruyen. Pero ese lado egocéntrico nos hace sentir dignos. Pero si le permitimos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que hagan su obra en nosotros, será mucho más fácil. Entonces, amar se convierte en algo difícil porque choca en muchos casos con nuestros intereses personales. Dios está más interesado en que nos aprendamos a amar como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es el mayor interés de Dios? Que desarrollemos nuestras relaciones. Es más importante que hacer cualquier actividad, que hacer cualquier programación. Es más importante eso. Para Dios es más importante que tú y yo nos aprendamos a amar, que compartamos, que tengamos comunión, que nos conozcamos. Para Él eso es más importante. Que sacamos con ganarnos el mundo. Y si usted lee el finalizar de 1 Corintios capítulo 12, el Señor dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo fuera un profeta, si yo fuera un evangelista, si yo fuera el hombre más rico del mundo, ¿de qué me sirve si no tengo amor? ¿De qué nos sirve hacer los mega eventos en Funza y en Mosquera si no hay unidad y si no nos amamos? ¿Nos sirve algo? De nada, no funciona. O sea que cuando vayamos a hacer algo, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? ¿Hay unidad? ¿Hay amor? ¿Amamos la iglesia? ¿Amamos a nuestros hermanos? Para que hayan resultados, porque si no, vamos a desgastarnos. Y todo uno se frustra y uno dice: ay, pero tanto que uno hace y no sucede nada. ¿Será que es que hay alguna barrera y un obstáculo que no me he examinado y no me he mirado? ¿Será que yo soy el responsable? Porque es que nos gusta ver la viga del hermano, pero no vemos la viga que tenemos en el ojo. Nos gusta criticar, nos gusta señalar, pero no nos gusta examinarnos. No nos gusta evaluarnos. Entonces, para Dios es más importante. ¿De qué nos sirven tremendas actividades si no hay amor, si no hay unidad, si no hay compañerismo? De nada nos sirve. La pregunta es: ¿el amor es el árbitro en tu vida? ¿O lo son tus emociones? ¿O lo son tus sentimientos? ¿O lo es tu razón? ¿Quién decide por ti? No, es que no me la voy a dejar montar.
¿Quién decide por ti? La palabra de Dios declara que el amor sea la más alta meta en tu vida. Por esa razón, lo más importante para cada uno de nosotros deben ser nuestras relaciones, especialmente con los miembros del cuerpo de Cristo. Dios desea que su familia sea conocida por el amor que se manifiesta los unos a los otros, porque el amor es el mayor testimonio al mundo. Entonces, muchas veces, ¿cómo ganamos a las personas? La mejor predicación que tú y yo podemos dar es caminar en amor. Tú quieres ganar a tu familia, necesitas caminar en amor. ¿Me estoy haciendo entender? A veces uno cree que, ay, no, es que tengo que preparar una palabra y predicarle a mi hermano, a mi tía. Eso no está mal, está bien, pero si tú tienes un testimonio pésimo, ¿de qué te sirve eso? Si a ti no te gusta caminar en unidad, si tú no perdonas, estás llena de rencores, de odio, de resentimiento, ¿te sirve de algo ir a predicar la palabra? De nada, ¿sabe? La gente del mundo nos conoce muy bien y dice, no, eso no hace sino predicar, pero vaya mire cómo vive, vaya mire cómo es. Entonces la mejor predicación somos nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, caminar en amor. ¿Sí? Amén. Juan 13:35. Juan 13:35. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, o pudiéramos decir hijos de Dios, si tuvieras ¿qué? Amor. Entonces, ¿cómo la gente que no tiene a Cristo puede estar seguro que somos hijos de Dios? Por el amor. ¿Por qué? Escúcheme bien, el amor es la norma que Dios usa para evaluarnos. ¿Cómo nos evalúa Dios? Por el amor. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu nivel de amor? Usted quiere saber, léase 1 Corintios 3. Ahí está toda la definición del amor de Dios, cómo tú y yo debemos caminar como creyentes. Se lo dejo de tarea para esta semana en su devocional. Señor, pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Pero vamos, yo le voy a traducir ese 70 veces 7. Siempre. ¿Otra vez, Señor? Siempre. Señor, pero siempre. ¿Cuántas veces te ha perdonado el Señor? Siempre. Y si el Señor te perdona siempre, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Perdonar siempre. Porque eso es lo que realmente transforma a las personas, el amor de Dios. Amén. Entonces voy a enseñarles 6 aspectos. ¿Cómo podemos mantener la unidad? 6 aspectos. ¿Cómo podemos mantener la unidad? Número 1, debemos enfocarnos más en lo que tenemos en común que en nuestras diferencias. Debemos enfocarnos más en lo que tenemos en común que en nuestras diferencias. ¿Alguien sabe qué tenemos en común todos? Romanos capítulo 14, versículo 19. Voy a leerlo en la versión NVB, o sea, B de burro y B de vaca. NVB. Dice, por lo tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. Este texto es muy similar al de Efesios capítulo 4, al cual ya mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para mantenernos como unidos. Dios busca unidad, no uniformidad. No podemos olvidarnos que Dios nos dio personalidades distintas. Por eso aquí en este momento, aquí hay unos que son más blanquitos, otros más blancos y otros blancos. Otros son más negritos, más morenitos. Hay cafecitos, hay amarillos, hay crespitos, hay de pelo liso, hay de todo, ¿sí o no? Eso se llama ¿cómo?
Eso se llama uniformidad. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros como cristianos necesitamos enfocarnos en lo que tenemos en común. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos en común. Tenemos en común un mismo Señor. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Un mismo cuerpo. ¿Cuántos hacen parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos tenemos el mismo propósito? ¿Cuántos tenemos el mismo Padre? El mismo Espíritu, la misma esperanza, la misma fe. ¿Cuántos nos hemos bautizado en aguas? ¿Cuántos tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Tenemos el mismo amor? O sea que tú y yo podemos amarnos de la misma manera. Sí, porque tenemos el amor de Dios. ¿Cuántos tenemos la misma salvación? ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? ¿Cuántos tienen el mismo futuro? ¿Sabía que usted y yo tenemos el mismo futuro, el mismo destino? ¿Alguien me puede decir cuál es nuestro futuro y nuestro destino? La eternidad. Así que le tengo una noticia: me va a tener que aguantar siempre, porque cuando llegue al cielo, allá nos vamos a encontrar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nuestro enfoque como cristianos no puede estar en la personalidad de las personas, porque cuando usted se enfoca en la personalidad y cuando yo cometo un error de la personalidad, ¿cuál va a ser su decisión? Me voy de la iglesia, no estoy de acuerdo con el pastor, no estoy de acuerdo como predica, no me gustó esa enseñanza, hoy no pasó nada en la alabanza, esos muchachos, esos niños. Si usted se concentra en eso, eso se llaman distractores, eso no es importante. Pero si usted mira a Jesús, al mismo Jesús que está en usted, las cosas van a empezar a cambiar. ¿Es así o no? ¿Qué es lo que usted tiene que mirar en mí? ¿Qué es lo que usted tiene que mirar en su pastor? Lo que hay de Dios en mí. La personalidad es lo de menos. Porque si todos nos ponemos a mirar nuestros defectos, no, o sea, no habría nadie. ¿Me estoy haciendo entender? Aleluya. Por causa de la unidad, nunca podemos permitir que las diferencias nos dividan. Hay una causa y hay una razón. ¿Sabe cuál es? Cuidar y proteger la iglesia. Amén. Entonces, los asuntos realmente en los que tenemos que enfocarnos no son en nuestras diferencias personales. Por lo general, el conflicto es una señal que estamos más concentrados en los asuntos personales que en las cosas que son importantes. Me sacó la lengua, me miró, ay, esa hermanita pasó por el lado mío, no me saludó, casi me tumba. Si la vio con ese vestido, uy, se echó colorete, mire cómo se peinó hoy. Oiga, ¿usted vino a escuchar la palabra, a ser edificados? ¿Usted vino a perder el tiempo? ¿Me estoy haciendo entender? La división siempre surge cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y dirigimos nuestra mirada hacia las cosas personales, hacia las preferencias, las interpretaciones, los estilos, los métodos de cada persona. Y quiero aquí no ser, por eso cuando una persona llega de otro lugar, de otra iglesia, está acostumbrado al estilo, a la forma de su pastor, a la visión de la iglesia. Y cuando llega a una iglesia dice, ay, no sé, pastor, ¿usted por qué no hace esto? Porque es que aquí hay un estilo diferente, porque la personalidad mía es diferente, porque la visión que Dios nos dio es diferente. Pero eso no me hace, ¿cuál es la razón? Estoy predicando al mismo Cristo que predicaba tu pastor anterior. ¿Es así o no? Quiero ganar almas para Cristo. ¿Tu pastor anterior también lo quería? También. O sea, tenemos que concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. O sea que el problema no es de forma, sino de ¿qué? De fondo. Porque nos concentramos más en las personalidades que en lo que realmente somos en Cristo. ¿Sabe que cuando yo por eso le decía, cuando el Padre nos ve, ¿quién ve? A Jesús. ¿Usted cree que Él está concentrado en sus imperfecciones? ¿En su comportamiento, en su conducta? No. Cuando Él te mira a ti, mira a Jesús. Porque si Él viera tus debilidades, ¿qué cree usted que pasaría? Dice un texto que dice que antes de nacer de nuevo, dice que Él no nos conoció.
O sea, es como si no existiéramos para Dios. O sea, ¿cuándo empezamos a existir para Dios? Cuando nacimos de nuevo y cuando la gloria de Jesús fue puesta en nosotros. Ahí el Señor dice: wow, ay, yo no sabía que tú estabas allá. Como para que me entiendan. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces necesitamos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Mire lo que dice: aparta tus ojos de todo aquello que te distraiga y enfoca tus ojos en Jesús. O sea que nuestras diferencias en cuanto a la personalidad se convierten en ¿qué? En distractores que nos impiden concentrarnos en las cosas que realmente son importantes. Entonces, cuando una persona viene al servicio, se distrae fácilmente. Anda esperando que llegue la hermanita que, mejor dicho, que no me gusta cómo se viste la hermanita. No ha llegado. Vamos a ver con qué sale hoy. Uy, ahí llegó. ¿Usted cree que eso es lo más importante? La gente viene a la iglesia y está mirando los detalles, está mirando, está en otra cosa, pero no está concentrado en lo que realmente es importante. ¿Ya? O sea que cuando establecemos una relación y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos entretejidos, ¿qué debe ser más importante para nosotros? Lo que nos une, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, una misma salvación, un mismo futuro. Porque Dios está trabajando en nosotros. No somos perfectos, pero Él está trabajando en nosotros y cada día nos está haciendo mejores. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, sigo adelante. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Y yo debo aprender a ser paciente con mis hermanos, porque yo sé que el Señor está trabajando en ti. Y yo sé que el Señor te está transformando. Yo sé que el Señor está trabajando en tu carácter, en tu temperamento, y que poco a poco te estás convirtiendo en el hombre y en la mujer que Dios planeó. Y mientras eso sucede, yo soy llamado ¿a qué? A ser paciente contigo, a ser tolerante, porque otros han tenido tolerancia conmigo. La unidad que tenemos en nuestro espíritu debe trascender dentro del cuerpo de Cristo, no el trasfondo personal de cada persona, que es realmente lo que nos divide. Entonces, ¿qué es lo que nos divide? Nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Si nos concentramos en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? La unidad. Y un día el apóstol Pablo, predicando esto que yo les estoy diciendo, lo predicó el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, de Corinto, y dejó escrito algo en 1 Corintios 1:20. Cuando él entendió la importancia de la unidad, 1 Corintios 20, yo quiero que usted se imagine al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: amados hermanos, les suplico en el nombre del Señor que por el contrario todos sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito, que todos vivan en armonía, que no hayan divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Entonces, la unidad será algo importante para el avance de la iglesia. Segundo aspecto, ¿cómo podemos mantener la unidad? Siendo realistas con respecto a nuestras expectativas. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones: conflictos, heridas, hipocresías, negligencias, egoísmo, legalismo y otras cosas que usted le pueda sumar. Pero en lugar de sorprendernos y desanimarnos, debemos recordar que la iglesia es como un hospital. No hay diferencia de clases y estado de paciente. La iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia es un lugar donde asisten pecadores y personas imperfectas. ¿Sabía usted eso? Existe una gran diferencia entre lo ideal. ¿Cuál sería lo ideal? Que la iglesia fuera ¿cómo? Perfecta. Pero ¿cuál es la realidad? Que la iglesia no es perfecta. Que siempre habrán creyentes que te van a defraudar y te van a decepcionar y te van a sorprender. Pero esta condición no es una excusa para no tener comunión con ellos, porque ellos hacen parte de nuestra familia. Aunque ellos no estén actuando
como alguien que hace parte de la familia de Dios, no los podemos abandonar. Por el contrario, ¿sabe qué dice Dios que debemos hacer con esas personas? Debemos ser pacientes, y paciencia es saber reaccionar mientras esperamos. El Señor nos dice que tenemos que ser indulgentes los unos con los otros con respecto a nuestras fallas, y tenemos que caminar en amor. Siempre debemos tener una inclinación a perdonar las faltas de los demás. La iglesia no es un lugar perfecto. Diga conmigo, la iglesia no es un lugar perfecto. Diga, mis hermanos no son perfectos. Mis pastores no son perfectos. Los líderes no son perfectos. ¿Hay alguien perfecto en esta mañana? Si tú no eres perfecto, ¿por qué exiges perfección? La iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia perfecta no existe. Todas las iglesias tienen debilidades, tienen problemas. Algunos deciden irse por esa razón y se van a otro lugar, pero tarde que temprano se van a decepcionar, porque allí también van a encontrar problemas y debilidades, porque no existe la iglesia perfecta. Entonces tenemos que destruir esas falsas expectativas. ¿Me estoy haciendo entender? Es que muchos se cambian de iglesia. Ahora, no quiero que me malinterprete, porque yo sé que Dios planta, Dios mueve de una iglesia a otro lugar, porque Dios sabe que te necesita en ese lugar. Pero hay gente que se mueve por problemas y dificultades, porque no está decidiendo el amor, sino está decidiendo su emoción, creyendo, allá sí, allá no voy a tener problemas. Y tome, ¡pum!, su primer golpe. Y usted dice, me vine de Guatemala para Guatepeor. Por eso hay que romper las expectativas. No existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto. Todas tienen problemas y dificultades. O sea que cuando tú llegues a un lugar y empieces a darte cuenta, porque cuando tú llegas, eso todo es color de rosa. Eso es como cuando uno se enamora. Eso, el primer amor chévere, todo, y en el noviazgo tan lindo, tan linda. Ay, le abre la puerta, siéntate mi amor. Ay, yo lavo la loza. Uno puede lavar la loza una noche, pero después de que se casa hay que hacerlo todos los días. A ver, ¿va a seguir con la misma alegría y la misma sonrisa? ¿Ah? Y cuando empieza a conocerle las debilidades, ay, yo no sabía que usted roncaba. Oiga, yo no sabía que a usted le gustaba dormir hasta la 1 de la tarde. Yo sí no puedo, yo a las 5 estoy de pie. ¿Sabe qué? Yo me equivoqué con usted. No, no es que se haya equivocado, lo que pasa es que no se han conocido lo suficiente. Pero usted ya no puede hacer nada. Ahora tiene que hacer funcionar el matrimonio, tiene que hacer ajustes. Bueno, no puede seguir durmiendo hasta la 1, necesito que se levante más temprano. Y así pasa en la iglesia. Tenemos que aprender a hacer ajustes los unos a los otros para que esto funcione. ¿Me hago entender? Dígame, no diga ya, pero dígame algo. ¿Estoy siendo muy duro hoy? ¿Está siendo bendecido en esta mañana? ¿Estamos aprendiendo algo importante? Entonces no existe nada perfecto. ¿El hombre perfecto existe? No. ¿La mujer perfecta existe? No. Entonces hemos tenido una influencia de la televisión americana. La princesa, el príncipe azul, el apartamento ideal. Y usted se da cuenta que nunca tienen un conflicto chévere, se llaman, pero eso es una apariencia, eso no es la verdad. ¿Ya? Porque cuando uno se casa, la princesa se le destiña a uno y el príncipe se convierte en sapo. Entonces no, la verdad, yo ya no quiero vivir con usted. Yo no me imaginé que usted fuera así. ¿Me hago entender? Yo quiero decirles, su pastor es imperfecto, tengo fallas, pero usted tiene que aprender a aceptarme, a amarme como soy. El Señor está trabajando en mí. Él va a terminar su obra. Cada día el Señor está haciendo de mí el hombre que Él planeó. Y yo sé que también lo está haciendo contigo. Entonces el día que tú me veas una falencia, no te dejes afectar por eso. Coloca los ojos en Jesús. Mira la gloria de Dios que hay en mí. No mires mi personalidad. Y sigue adelante. Sigue trabajando en la unidad. Sigue impulsando la obra. Porque un día también voy a ver tus debilidades, pero yo no voy a cambiar contigo. Esto es lo que muchas personas no entienden. Dicen, no, el pastor sí es bobo, se la deja montar, se la han dicho 1, 2, 3, 5 veces. No, es que yo camino en amor y yo no estoy mirando tus debilidades.
Pastor, pero mire lo que hizo ese. No, a mí no me importa. Yo estoy viendo la gloria de Dios y yo sé que Dios lo va a transformar y que un día será el hombre y la mujer que Dios planeó. Yo sé que usted no me entiende, pero es que yo estoy caminando de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces todo el mundo espera que cuando una persona se equivoca y cae, hay que caer. Mire, somos el único ejército que hiere a sus propios soldados y los mata. Aleluya. Dios hizo justicia, ¿se lo merecía? ¿Usted cree que Dios actúa así? No, no actúa así. Entonces el hijo pródigo, yo estaba leyendo esta semana y dice que el papá le repartió la herencia a los dos. Perdón la expresión, de malas. El otro no quiso hacer nada con ella. El otro sí fue y se la malgastó y volvió. Pero él sabía que había cometido un error, pero él venía con un corazón arrepentido. ¿Sabe qué era lo que quería que el hermano hiciera con él? Que lo mandara a trabajar allá con los peones, que le diera su merecido. Por eso se puso bravo. Y no nos pasa. De pronto algún hermano, algún líder comete un error aquí en la iglesia y dice: el pastor tiene que poner en disciplina a esa persona. Y de pronto el pastor no actúa con la manera que usted piensa y dice: uy, yo no entiendo, el pastor es muy permisivo. No, es que 3 años de disciplina ahí sentado. Es que así no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a caminar en amor. Y si a ti te sucediera, ¿te gustaría estar 3 años sentado? ¿O te gustaría que te dieran una oportunidad, que te corrigieran con amor, que te dijeran: te equivocaste, no hiciste las cosas bien, pero aquí tienes una oportunidad, sigue adelante, no lo vuelvas a hacer? Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera. Le dijo: vete y no peques más. ¿Sí me hago entender? Y no herir el corazón de las personas. Así que usted va a ver en esta iglesia que yo camino en amor. Así usted cree que me la estoy dejando montar. No me la estoy dejando montar, perdón la expresión. Pero lo que a mí concierne, evitaré herir el corazón de una persona. Que el Señor me ayude. Entonces debemos destruir esas falsas expectativas de la iglesia perfecta. ¿Me hago entender? Entonces cuando usted se encuentra con alguna persona que usted le está predicando de Cristo, de pronto hay alguna persona desubicada que no tiene iglesia, lo primero que usted tiene que decirle: mire, yo me congrego en tal lugar, pero no es una iglesia perfecta. Mi pastor no es perfecto, todos estamos llenos de defectos, pero Dios está trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para romper las expectativas. Amén. Debemos admitir que todos somos imperfectos. ¿Hay algún imperfecto aquí? Y que necesitamos de la gracia de Dios, que es la que nos perfecciona. ¿Sabe? La iglesia no es nuestro lugar ideal y perfecto. Es una congregación imperfecta y muchos de los que creemos perfectos podemos ser defraudados. Ahí es donde tenemos que aprender a practicar el amor, caminar en amor. Efesios 4:2 dice: siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes los unos con los otros. ¿Cómo la ve? ¿Cuántas veces? Siempre. Otra vez tengo que agacharle la cabeza. ¿Qué dice la palabra? Siempre. Otra vez ser amable, pero es que no ha sido amable conmigo. Siempre. Más paciencia. Siempre. Tolerante. Siempre. ¿Hay alguien aquí que sea hijo de Dios? Siempre vas a tener que ser humilde, amable, paciente y tolerante. ¿Cómo la ve? Otra vez, pastor. Siempre. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Tercer aspecto: ¿cómo puedo mantener la unidad de la iglesia? Negándome a escuchar chismes. Proverbios 26:22. Estamos hablando cómo proteger la unidad. Amén. Negándome a escuchar chismes. Proverbios 26:22. Los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. Ahora Proverbios 20:19. Proverbios 20:19 dice: los chismosos no pueden guardar secretos, así que nunca confíes en los charlatanes. Cuando la Biblia habla de charlatanes, está hablando de chismosos. ¿Qué es ser chismoso? Es divulgar una información cuando uno no es parte ni del problema ni de la solución. Si en realidad quieres cuidar y proteger tu iglesia para que crezca, debes tener claro que el chisme es algo que está muy mal. Ahora, no solo hablar lo que no es está mal. Si tú escuchas los chismes, también está mal. Cuando los escuchas es como aceptar lo que se está diciendo. Entonces mucha gente dice:
yo escuché, pero yo mire. Entonces, a mí que no me vayan a meter en eso. Pero tanto como el que habla como el que escucha es culpable. O sea que el que escucha también es chismoso. Sí. Y el chisme rompe la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Cuando una persona quiera venir a hablarte algo, lo tienes que frenar y tienes que decirle: no me interesa escuchar lo que tú me quieres decir, porque el chisme no se puede evitar, hay que frenarlo e insistir para que la persona no lo haga más. Entonces, cuando yo escucho el chisme, es como aceptar lo que estoy diciendo, es como aceptar algo robado, y eso te hace culpable. El libro de Proverbios dice que los chismosos oyen a los chismosos. Así que el que habla como el que oye, dice la palabra de Dios que lo cataloga como ¿qué? Como chismoso. Entonces es mejor ignorar al que viene con chismes. Es triste ver cómo la iglesia de Dios es el único ejército que hiere a sus propios soldados y los mata. Proverbios 26:20 dice: el chisme, o sea, sin combustible, o sea que ¿cuál es el combustible? El chisme. Se apagan el fuego y las tensiones desaparecerán cuando se acabe el chisme. Entonces, ¿cómo hacemos para que los chismes se acaben? ¿Cuándo van a desaparecer? Cuando usted no escucha y cuando usted cierra su boca. ¿Usted está entendiendo que usted sí entendió lo que le dije? Que tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en lo común. Entonces, ¿usted cree que decir ¿por qué será que esa hermana se pintorretea así y se vino con ese pantalón apretado? ¿Eso es ser chismoso, sí o no? Uy, venga, Oscar, es un ejemplo. Venga, si vieron a esa hermana ahí con ese peinado, se venía con ese colorete verde. ¿Usted cree eso es chisme, sí o no? Sí es chisme. Y eso destruye la unidad. Pues si Oscar viene a decirme, yo le voy a decir: mira, Oscar, no me interesa lo que tú me dices, y corrígete, porque eso es ser chismoso y tú estás destruyendo la unidad en la iglesia. Y tenemos un objetivo como iglesia: queremos crecer. No te conviertas en el obstáculo. 4 cosas suceden, ya se las voy a enseñar. Cuando yo hablo y cuando yo escucho un chisme, suceden 4 cosas. Y ahorita se las voy a enseñar. Todavía no, pero se las voy a enseñar. ¿Me hago entender? Y para adelantarle, el número 1, viene juicio de Dios sobre su vida. Dios se dio cuenta cuando de su boca salió algo que no era. Cuando usted se estaba quejando, cuando usted estaba juzgando, cuando usted estaba criticando. Y va a venir juicio de Dios para su vida. ¿Cuántos quieren juicio de Dios? Nadie quiere juicio de Dios. Por eso tenemos que examinar las cosas que hablamos. Entonces, 4º aspecto: decide más animar que criticar. Decide más animar que criticar. Romanos 14:4. Ya estoy casi terminando. Romanos 14:4 dice: ¿qué derecho tienes tú de criticar a los siervos de otros? ¿Tenemos algún derecho de hablar de nuestros hermanos? ¿Tenemos algún derecho de criticar? ¿Tenemos algún derecho de criticar? Dice el apóstol Pablo: ¿qué derecho tienes? Solo tu Señor. ¿Quién es el único que tiene el derecho de juzgarnos? Dios. Siempre será más fácil criticar que participar. Hoy, pero es que en la iglesia no hacen nada. ¿Tú qué hiciste? ¿Estás apoyando? ¿Estás sirviendo? En la iglesia no han comprado sillas nuevas. ¿Tú diezmas? ¿Tú ofrendas? Siempre será más fácil criticar que participar. La crítica es empequeñecer las acciones de nuestros hermanos. Y Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, ni compararnos, ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que estás haciendo otro creyente, estás interfiriendo directamente en los asuntos de Dios. ¿Con quién te estás metiendo cuando tú levantas un chisme, cuando tú escuchas, cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú te quejas y cuando te comparas? Estás interviniendo directamente en los asuntos de Dios. ¿Con quién te la tienes que ver? ¿A quién le tienes que dar cuenta? Con Dios. Porque a veces creemos que nos estamos metiendo con el hermano. Le tengo una noticia:
te estás metiendo directamente con Dios. Y eso tiene que producirte temor. Y eso te tiene que corregir de hoy en adelante. Refrena tu lengua de hablar mal, dice la palabra de Dios. Te dan cosquillas de decir, pero acuérdese, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede sembrada en tu mente y en tu corazón, que cuando tú criticas, te estás metiendo directamente con Dios. Y va a venir juicio sobre ti. Entonces eso nos tiene que corregir. Y eso tiene que producir temor de Dios. Decir, no lo voy a, yo no sabía. Ahora entiendo por qué no me ha ido como yo pensaba. Voy a corregir eso. Señor, perdóname. No lo voy a volver a hacer con tu ayuda en el nombre de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí se van acabando los amenes. Entonces, Romanos 14:10. Romanos 14:10. Vuelve a decir el apóstol Pablo: ¿por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? O sea, déjelo. Si a ella le gusta un labial o no le gusta, déjela. Si al hermano, usted dice, no, pero es que siempre viene vestido de negro. Eso es problema de él, déjelo, es feliz con el negro. Deje de criticarlo porque intentas empequeñecerlo. Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otro ni por las nuestras, sino por el juicio de Dios. ¿Sabe quién es el único que tiene derecho? Dios. Cuando criticamos, juzgamos, nos comparamos, nos quejamos y levantamos chismes, suceden 4 cosas. Número 1, inmediatamente pierdes la comunión con Dios, inmediatamente. Número 2, se manifiesta el orgullo, y el orgullo es el más grande estorbo para la bendición de Dios. Nos colocamos bajo el juicio de Dios. Y tercero, dañas la unidad en la iglesia. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Número 1, pierdo la comunión con Dios. Número 2, se manifiesta el orgullo. Número 3, me pongo bajo el juicio de Dios. Y número 4, daño la comunión, la unidad con Dios. ¿Cuántos quieren ser responsables de esto? ¿O cuántos dicen, no, el Señor me guarde? El Señor me guarde de criticar, el Señor me guarde de murmurar, el Señor me guarde de quejarme, el Señor me guarde de compararme. La crítica es un espíritu de censura, es un vicio costoso. La crítica es como si tú te fumaras un cigarrillo o si tú fueras alcohólico, es un vicio. Ay, pero usted ve al hermanito que de pronto toma una cerveza y dice, y una vez no. Ay, pero tú te la pasas criticando y eres igual a una persona alcohólica que fuma cigarrillo, o un drogadicto, o el que roba, o el que es mentiroso, porque es un vicio. Diga conmigo, la crítica es un vicio. ¿Lo sabías? Que proviene de Satanás. ¿Sabe cuál es el trabajo de Satanás? Acusar a los hermanos. Y cuando tú culpas, te quejas, criticas, hablas de tu hermano, de la familia de Dios, tú estás haciendo el trabajo del diablo. ¿Cómo la ve? A veces nos dejamos usar por Satanás. Recuerda que nosotros debemos ser usados para construir la unidad en comunidad. Otro texto, Romanos 14:19. Romanos 14:19. Mire lo que dice. ¿En dónde tiene que estar puesta nuestra energía? ¿En criticar? ¿En juzgar? ¿En levantar falso testimonio? Dice el apóstol Pablo, use toda tu energía para llevarnos como bien, ayudando a los demás con palabras como alentadoras, no los derrumbes con tu crítica. Entonces, si Dios me permite ver la debilidad o la falencia en un hermano, ¿qué tengo que hacer? Animarlo, decirle, hermano, te equivocaste, te fallaste, ayúdele a limpiar las rodillas. Vamos para adelante, hermano. Mire, aquí está mi mano. Voy a orar por ti, te voy a ayudar. Cuentas conmigo. No ha pasado nada. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo actuamos cuando vemos la debilidad de un hermano? Si sabe la última. Venga, hermana, venga, le voy a contar. Le tengo una bomba. Venga, traiga pancito. Yo gasto el tinto, el chocolate. Es para que oremos por el hermano. Ay, hermano, es que cayó en pecado, hermano. Hay que ayudar. ¿Usted cree? Mire lo que dice el apóstol Pablo.
toda nuestra fuerza, en vez de criticar, hay que ir a orar por ese hermano, hay que restaurarlo. Porque cuando uno le falla al Señor, uno siente vergüenza con el Señor y uno no quiere ni volver a la iglesia, ni uno no quiere volver a orar. Pero yo estoy ahí para decirle, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Mire, hermano, no ha pasado nada. Arregle su relación con Dios y eche para adelante. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, no se me coma las salchichas porque es para el desayuno. Y usted fue a hacer el desayuno y se le comieron las salchichas. ¿Usted qué le dice a su hijo? Se me larga de la casa, no lo quiero volver a ver. ¿Sí? Usted llama a su hijo y le dice, mira, no está bien lo que hiciste, vaya, traiga las salchichas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Ay, pero ¿a cuánto nos gustaría que el Señor sacara patadas a ese hermano porque se comió las salchichas? Porque nos gusta ver como sangre, no sé. Pero Dios no es así. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que el día que veas a un hermano mal, ¿qué vas a hacer? Vaya, ore por él. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Cuentas conmigo. Necesitas que ore por ti. Necesitas una palabra. Ya. Uy, hermano, 7 meses sin venir a la iglesia, ¿no? ¡Qué milagro! Que venga por aquí. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona si usted usa esa expresión? ¿Se va a sentir bien o se va a sentir mal? ¿Qué tal un hermano? De pronto estos domingos ha tenido situaciones y usted le dice, hermana, usted ya casi ni vuelve a la iglesia. La persona se siente mal, pero si usted la recibe le dice, oh, qué bueno volverte a ver, te hemos extrañado, nos has hecho una falta increíble. ¿Cómo se siente esa persona? Dice, wow, me aman acá, no me critican. ¿Sí? Ni siquiera el pastor me dijo por qué no había vuelto. Usted nunca va a encontrar eso de mí. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces siempre tenemos que pensar en las demás personas. Ya casi estoy terminando. Quinto, soluciona conflictos. Esto es muy importante lo que le voy a enseñar hoy. Esto es muy importante. Los conflictos son inevitables. Toda organización se verá envuelta en conflictos tarde que temprano. El conflicto se define como una posición que se presenta como resultado de 2 puntos de vista. ¿Cuál es el origen del conflicto? Las pasiones y los deseos egoístas. ¿Por qué? Porque las personas están más enfocadas en el yo. Mis derechos, mis razones, mis ideas, mis creencias. Es que es mi carro, es que es mi casa, es que es mi pantalón, es que es mi plata, es que es mi celular. Ese es el origen de los conflictos. Pero el verdadero conflicto es que ambas partes se encuentran en la misma posición. Y la Biblia dice que el conflicto tiene un potencial de destrucción. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Les advierto que si se pelean y si se hacen daño, terminarán ¿por qué? Por destruirse. Entonces, ¿qué hacen los conflictos? Destruyen. Y como creyentes tenemos una forma incorrecta de tratar con el conflicto. ¿Ya? Los conflictos han destruido matrimonios, empresas, negocios, familias, gobiernos, iglesias, amistades, etcétera. Existe la tendencia a pensar que soy más que la otra persona, que tengo la razón, ¿cierto? Sin considerar lo que piensa la otra persona. Si no renovamos nuestro pensamiento, ¿cierto? Entonces nunca vamos a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nunca vamos a actuar con sabiduría. ¿Qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta quita la ira. Entonces a ti te dicen más y usted dice 2 más. A usted le dicen 1 y usted se viene con 3. Y a usted le dan 3 y usted da 10. Es que no me voy a dejar. ¿De qué me vio cara de que se equivocó? Se estrelló con la persona menos indicada. ¿Sí han escuchado esas expresiones? En el conflicto
existe una tendencia a inventar y a exagerar las faltas de los demás. ¿Por qué? Porque la exageración es la forma de justificar mi agresión. Y estamos convencidos que siempre tenemos la razón. Por lo tanto, lo que tú piensas no es importante. Entonces, cuando hay un conflicto, la persona se quiere expresar y quiere explicar qué fue lo que sucedió. ¿Y sabe qué él dice? No me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú piensas, no me interesa. ¿Es así o no es así? Cállate, porque no queremos escuchar. Y quiero decirle algo, todos somos diferentes y tenemos que aprender a escuchar para poder llegar ¿a qué? A una solución en el conflicto. Pero nos cerramos, no y punto. Como decía el profesor Irafales, y el chavo quería, sí, pero no se enoje. Y él quería explicar lo que le había pasado, porque muchas cosas de las que hizo el Chavo del 8 nunca fueron premeditadas, sino fueron basadas en un error, pero nunca fueron a propósito. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que suceden que no han sido intencionales y que usted tiene que aprender a oír por qué sucedieron. Ya usted va a entender por qué. Porque los conflictos siempre terminarán en el terreno personal, porque siempre se quiere mostrar que somos mejores que los demás. En el conflicto acudimos a lo que conocemos de la otra persona para buscar sus faltas y debilidades, para hacerlo sentir pequeño. Entonces, por eso cuando hay conflicto, usted trae, cuando su esposo la primera vez que le sacó la lengua y le hizo muecas cuando usted se casó hace 25 años, hoy en el conflicto usted lo trae, porque esa es la manera de hacer sentir mal a la persona y hacerlo sentir pequeño. Por eso yo enseño, usted no le debe abrir su corazón a nadie, debe tener cuidado. Al Señor, claro, lo puede hacer a su pastor, no me vaya a malinterpretar, o a una persona que realmente es madura, porque si no, si usted le abre el corazón a una persona incorrecta, un día esa persona puede usar lo que conoce de ti para destruirte, para dañarte. Se lo va a sacar en cara, ¿es así o no? Hay que tener cuidado. En el conflicto sale todo a relucir. Ya va a entender por qué. ¿Se pone cada vez mejor la predicación? Cada vez que se presentan conflictos, se perjudica la unidad, el compañerismo, la armonía, se afecta la organización, se afecta el trabajo, se afecta el matrimonio. ¿Por qué? Porque se convierte en un obstáculo y en una barrera. Los conflictos se deben enfrentar, no se deben evitar. Debemos buscar las verdaderas causas para resolver el conflicto. ¿Ya? Entonces voy a dar un ejemplo. Tiempo atrás yo tenía un conflicto con Iván Felipe, con mi hijo, y siempre cualquier cosa que yo le decía terminaba en discusión. Entonces yo dije, ¿qué está generando este conflicto? Y yo fui y encontré la razón. ¿Sabe cuál era mi molestia? Que es que él siempre llegaba tarde. Y ahorita les voy a enseñar cómo se resuelve un conflicto. Entonces el Señor me enseñó, me dijo, tú tienes que sentarte con él y tú tienes que decirle por qué estás inconforme y por qué te sientes mal. Y yo me senté y le dije, bueno, siéntese. Le dije, mire, quiero decirte algo. No me gusta que llegues tarde y te voy a explicar por qué. Porque es que yo no puedo dormir tranquilo. Si usted llega a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, yo tengo los ojos así como un búho, preocupado. Y yo necesito descansar y dormir tranquilo. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo le expresé mi incomodidad, él lo entendió y lo corrigió. Y adivine qué pasó. Él reconoció, él hizo el ajuste y se acabó el conflicto. ¿Cómo tú abordas los conflictos? Porque tenemos que buscar la verdadera razón. ¿Por qué hay una discusión? ¿Cuál es la verdad? Allá tenemos que ir, porque tenemos que resolverlo. Entonces, Jesús le dio a la iglesia el proceso para enfrentar los conflictos, pero las personas tienen temor a enfrentarlos y equivocadamente piensan que la mejor forma de resolverlo es ¿cómo? Evitándolo, aislándose, huyéndose. Usted tiene un conflicto en la empresa, ¿usted qué dice? ¿Qué es mejor? Yo me voy a ir de acá, voy a buscar trabajo en otro lado. ¿Es así o no? Usted de pronto tuvo una diferencia con su hermana de sangre y usted dice, no, yo no voy a volver por allá. Usted se peleó con su papá y su mamá, ¿usted qué dice? No, yo no vuelvo por allá. Porque uno cree
que esa es la manera de solucionar las cosas, y no es así, ¿ya? Es una forma incorrecta de abordarlo y solucionarlo. Mateo 18, versículo 15 al 17, ¿cierto? Nos muestra el proceso de cómo enfrentar y solucionar los conflictos. Este proceso no solo se aplica a la iglesia, se aplica en todas las organizaciones, en tu trabajo, como creyentes, en tu casa, con tu familia. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o a dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacer caso, o sea, a corregir, a resolver el conflicto, ¿qué hay que hacer? Comunicarlo a la iglesia. Pero si no se corrige, ni siquiera dándolo a conocer a la iglesia, hay que tratarlo como ¿qué? Como un incrédulo. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos? Debemos aprender a decir por qué estoy descontento. Cuando usted tenga un conflicto, usted va a sentar a la persona y necesito hablar contigo. Quiero decirte que esto me tiene descontento y me siento incómodo. Tenemos que expresar lo que sentimos. Ahora, es lo que está causando el malestar, no es atacar a la persona. ¿Sí vieron cómo yo abordé mi conflicto con mi hijo? Estoy incómodo que llegues tarde. Me estoy trasnochando y no estoy durmiendo el tiempo suficiente. ¿Me hago entender? Yo tengo que buscar la razón y tengo que expresarlo para poder resolver el conflicto. ¿Ok? Si no lo hago, el conflicto va a crecer y se convierte como en una bola de nieve. Cada vez que sea posible, debemos evitar los conflictos, pero no ignorarlos. Cuando hay un conflicto, debemos actuar con rapidez, y como creyentes tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa en confrontar la situación. Si usted ve que la persona no resuelve, usted delante de Dios, usted tiene que ser así, ¿verdad? Rápido, ¿ya? Para resolver la situación. ¿Por qué? Porque si no lo haces va a crecer. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las motivaciones crecen. O sea, si usted no resuelve, eso va a crecer. Se va a llenar más de motivos, sí, va a crecer y al final va a ser peor. Es como una bomba atómica. ¿Qué hace una bomba atómica? Lo destruye todo lo que está en su entorno. Destruye matrimonios, ha destruido gobiernos, empresas, relaciones, todo lo que usted quiera poner ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Evita que la noche se ponga sobre tu enojo. Los conflictos siempre deben resolverse. ¿De qué manera? Dice la palabra de Dios, primero en privado. Nadie tiene por qué enterarse de lo que está pasando. Y si no hay un corazón de arrepentimiento, ¿cuál es el segundo paso? Llamar a una persona como testigo. Y si no se resuelve, hay que llevarlo ante la iglesia. Y si no se resuelve, si la persona se resiste en arrepentir, la palabra de Dios dice que debemos tratarlo como un incrédulo y muy probablemente tengamos que decidir terminar con esa relación. Cuando buscamos resolver conflictos, ambas partes deben estar dispuestas a arrepentirse, corregirse, reconciliarse, perdonarse. Estamos obligados a perdonar cuantas veces sea necesario. Pero cuando usted va a resolver el conflicto, usted no va con el pensamiento a que usted tiene la razón. No, los dos nos vamos a humillar. Siempre que sea posible, humíllese. Sean pacientes. Vamos a arreglar. Vamos a perdonarnos. Así tú tengas la razón. ¿Me hago entender? Así el hermano Oscar fue el que me lastimó. Yo tengo la razón. Pero aquí hay algo que es más importante, la reconciliación. Yo decido perdonarlo. Borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada. Para adelante. Amén. Bueno, yo sé que hay poquitos amenes ahí. Sexto aspecto, y con esto termino. ¿Cómo podemos mantener la unidad en la iglesia? Apoya a tus pastores. No existen pastores perfectos, no existen líderes perfectos, pero Dios ha delegado la responsabilidad y la autoridad al pastor, a los pastores, para mantener la unidad. Los pastores tienen la tarea imposible de intentar
que todos estén contentos. Eso sí que es feo. Mientras que uno, pastor, muy bien, chévere, el otro está diciendo, pastor, pero ¿por qué hiciste eso? Mientras que el uno lo está halagando, el otro lo está ahí. No es fácil tener contento a todo el mundo. O sea, ya, ni Jesús pudo lograrlo. Recuerda que empezaron a decirle su descontento y Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, una de las responsabilidades de los pastores y la tarea es estar alerta a las condiciones de la vida de cada creyente. Nosotros como pastores estamos supervisando a las personas por una dirección directa de Dios. ¿Por qué? Porque un día daremos cuenta, rendiremos cuenta si hemos velado. ¿Qué significa la palabra velar? La palabra velar significa vigilar, ¿ya? Estar vigilantes. Pues, ¿cuál es mi tarea como pastor? Estar observando. Y yo soy dirigido por el Espíritu Santo. Yo escribo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te ha sucedido algo? Tengo una inquietud espiritual. Y los pastores no tenemos una bolita mágica para adivinar las cosas. La gente dice, no, pero es que estos 7 meses de pandemia el pastor nunca me escribió. ¿Tú le escribiste al pastor para contarle lo que estabas viviendo? ¿Lo que te estaba sucediendo? ¿Lo hiciste? Muchas veces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero otras veces de pronto no lo vamos a discernir. ¿Cuál es la responsabilidad? Tú necesitas tener comunicación con tu pastor. Tiene que estarle contando lo que estás viviendo, lo que está atravesando, para que tengas el soporte, para que te ayude, para que te direccione, porque eso trae unidad dentro de la iglesia. ¿Me hago entender? O sea que necesitamos tener una relación tú y yo, una relación de aquí para allá y una relación de allá para acá, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Amén. Tú también eres responsable. También tendrás que darle cuenta a Dios si obedeciste o no escuchaste el consejo de tu pastor. La Biblia es muy clara. Los pastores dan instrucciones muy específicas de cómo se deben tratar a las personas, y una de las tareas más grandes del pastor es evitar divisiones en la iglesia. Un pastor debe enseñar con amor a los que se oponen mientras él ora por ellos para que cambien. Un pastor hace advertencias a los que les gusta tener a los contenciosos para que hayan armonía. Un pastor reprende a los que son irrespetuosos. Un pastor destituye a aquellos que causan divisiones en la iglesia. Un pastor cuida y protege la iglesia. Y cuando nosotros honramos a los que nos pastorean, entonces el Señor nos bendice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para terminar, honren a los pastores que trabajan tanto por ustedes. Así que en esta mañana yo los quiero desafiar a aceptar tu responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidar, proteger y promover ¿qué? La unidad de la iglesia. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a colocar todo nuestro esfuerzo por mantener la unidad, y esto agradará a Dios. Termino con esto. O sea que si somos miembros del cuerpo de Cristo, si tú tomas una decisión, ¿afecta al cuerpo? ¿Sí o no? Sí. Una actitud tuya incorrecta con tu hermano, ¿afecta al cuerpo de Cristo? Sí. Entonces nos vamos a cuidar de hoy en adelante en todas estas cosas. Amén. Cuando programemos una actividad, todos vamos a estar ahí apoyando. ¿Para qué? Para ver resultados y no pararnos en la puerta a decir tanto esfuerzo que hizo el pastor y no le salió nada. No, vas a dejar la crítica y vas a participar en el nombre de Jesús. Y después te podrás sentir parte de decir, la iglesia está creciendo porque todos estamos trabajando en unidad, todos estamos poniendo nuestro granito, estamos trabajando para estar en armonía, y te vas a sentir satisfecho cumpliéndole al Señor con lo que nos mandó a hacer aquí en la tierra. Amén. ¿A cuánto les gustan los desafíos? Vamos a trabajar por la unidad. Amén. Vamos a dejar de ver la personalidad de las personas y vamos a concentrarnos en lo importante, que es Jesús en nosotros. Tú tienes una gloria, la gloria de Jesús dentro de ti, y
Eso es lo que más importa, amén. Quiero que te pongas sobre tus pies.